Noticentro 1, CMI. Explosión en mina de carbón en Boyacá. Organismos de socorro trabajan contra reloj para rescatar mineros atrapados. Bloqueos intermitentes en la autopista sur en medio de plan éxodo. Cali se queda sin cama SUSI. Vuelve toque de queda y ley seca en Bucaramanga. El martes llegan primeras vacunas de Johnson & Johnson. A juicio madre y padrastro de la pequeña Sara Sofía. Responderán por desaparición. Crítica del presidente Duque a directivo de FECODE. Dice que es desfachatez promover paros con fines electorales. Directivo de FECODE responde y critica al gobierno. Trasladan 15 monumentos para protegerlos del vandalismo. Presión por resultados llevó a los falsos positivos, dice expresidente Santos ante Comisión de la Verdad. Presentan plan de rescate para Bogotá. Se invertirán 1.8 billones de pesos. Vicepresidente y canciller habla de la situación en la frontera con Venezuela en Pregunta Yamil. Arranca cumbre presencial del Grupo de los 7. Prometen donación de 1.000 millones de vacunas. Expremier británico pide al G7 financiar la vacunación total de los países pobres. Error humano obliga a destruir 60 millones de vacunas contra el COVID. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Contrarreloj trabajan a esta hora los organismos de socorro en una mina de carbón en Socha, Boyacá, donde se registró una explosión dentro de uno de los socavones, al parecer por acumulación de gases. 3 trabajadores han sido rescatados con vida y otros 2 sin signos vitales. Al menos 7 mineros más permanecen atrapados. Una cuadrilla de salvamento minero trabaja contrarreloj para rescatar a 7 personas que se encuentran atrapadas en el socavón de la mina del Diamante 2, ubicada en el municipio de Socha, al nororiente de Boyacá, tras presentarse una fuerte explosión por acumulación de gas sobre las 3:30 de la tarde, dejando 12 personas atrapadas. De inmediato, organismos de socorro y salvamento minero se desplazaron al lugar. Según el más reciente reporte del Grupo de Salvamento Minero, fueron rescatados los cuerpos sin vida de 2 trabajadores y otros 3 mineros con vida, pero con heridas e intoxicación aguda, quienes fueron trasladados a centro asistencial. Las labores de búsqueda y rescate continúan a esta hora en el lugar. Y a esta hora también se registra una situación complicada al sur de Bogotá. Hay bloqueos intermitentes en la autopista sur. Estilo Venga, muy buenas noches. Detalles de lo que ocurre. Hola Luisa, televidentes, muy buenas noches. 9:04 de la noche y nos encontramos a la altura de la calle 22 Sur en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Bloqueos intermitentes por parte de un grupo de manifestantes que impiden el paso de vehículos. Y le quiero mostrar la situación a esta hora, imágenes en vivo y en directo sobre esta avenida principal, y teniendo en cuenta que se presenta pues el plan éxodo, salida masiva de viajeros durante este puente festivo. Pues hace pocos minutos también hablamos con el coronel John Vargas. Él es el comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca. ¿Qué ha dicho el coronel? Que es el único bloqueo que se presenta en el departamento de Cundinamarca, por lo que hace un llamado a los viajeros para que tomen vías alternas. La salida de vehículos por la autopista sur se ha visto afectada por los bloqueos que protagonizan decenas de manifestantes en el sector de San Mateo. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas ante la afectación en la movilidad. Bueno, en el evento de protesta social en la autopista sur, municipio de Soacha, especialmente en el sector del Tropezón, siempre se recomienda a quienes vayan a desplazar por esta importante vía, lo hagan utilizando la vía alterna por la calle 13, Mosquera, Mondoñedo, hacia Chusacá, Fusagasugá, o también siguiendo por la Mesa hacia Girardot. La terminal del sur funciona sin contratiempos, por lo que se siguen vendiendo pasajes sin problema. Que lo hagan en las terminales legalmente constituidas y con las empresas que también están debidamente autorizadas. Esta tarde en Madrid, Cundinamarca, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que intentaban bloquear la vía principal. 10 personas fueron detenidas. Sin embargo, solo en Cundinamarca se movilizarían más de 1 millón de vehículos en este puente festivo. Se esperaría que se movilizaran
por las vías del departamento de Cundinamarca cerca de 1.146.000 vehículos. Los bloqueos en la calle 22 Sur en el municipio de Soacha se extenderían hasta la madrugada. Por ahora no hay orden para que el escuadrón móvil antidisturbios intervenga. Pues le quiero mostrar, Luisa y televidentes, el trancón que se presenta a esta hora de vehículos, una larga fila de todos estos conductores que tienen que esperar a que se den pasos intermitentes sobre la calle 22 Sur en San Mateo. Algunos camiones de carga, teniendo en cuenta que no hay restricción durante este fin de semana, y es que justamente el Ministerio de Transporte y la policía también entregaron detalles del plan Éxodo que se desarrolla durante este puente festivo. Masivo éxodo de viajeros para este puente festivo del Sagrado Corazón. Desde este viernes 11 de junio se estima que se movilicen por las vías nacionales miles de conductores. 35.000 policiales en los ejes viales primarios, secundarios y terciarios. Tenemos 235 puestos de control para garantizar la movilidad a más de 3.900.000 vehículos. Las autoridades esperan un mayor flujo vehicular desde la capital del país hacia diferentes municipios y departamentos. La proyección que se tiene de salida son aproximadamente un poco más de 350.000 actores viales. Los controles a conductores aumentarán específicamente con algunos dispositivos para medir alcoholemia. La idea con estos controles es obviamente reducir la accidentalidad producto del consumo de licor cuando se está conduciendo. Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas no tendrán restricción a la movilidad durante estos 4 días. Así lo decidió el Ministerio de Transporte con el fin de garantizar el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y demás productos. Me despido con estas imágenes en vivo y en directo a las 9:08 de la noche, lo que se presenta a esta hora en el municipio de Soacha, en la salida principal del sur de Bogotá. Usted con más información, Margarita, en estudio, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y el COVID no cede en Colombia, los contagios aumentaron y las muertes cayeron. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 29.570 personas se infectaron de COVID-19. El total de casos a la fecha es de 3.694.707. Los casos activos son 153.504. Los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con 10.476, en Antioquia con 3.672 y en Cundinamarca con 2.314. Las muertes aumentaron con otras 569. Ya por COVID-19 han fallecido 94.615 personas. Los recuperados aumentaron con 26.033. Récord de pruebas se presentó también este viernes, 117.499 en un solo día. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 8 de junio con 18.586 contagios, 427 muertes. El 9 de junio con 24.233 contagios, 550 muertes. El 10 de junio con 29.302 contagios, 573 muertes. Hoy con 29.570 contagios, 569 muertes. En Cali es crítica la situación. Ya no hay disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos. Los pacientes están siendo trasladados a otras regiones. Las 1.165 camas UCI en el Valle del Cauca y las 876 de Cali llegaron al 100% de ocupación. Las autoridades de salud trasladarán a pacientes a Barranquilla para que puedan recibir la atención médica correspondiente. Amanecimos con más de 2.500 casos nuevos, con un número muy importante de personas en unidad de cuidados intensivos y en servicio de urgencias. Tenemos una ocupación que rebasa ya el 100%. Y tenemos adicionalmente una dificultad por la aparición de personas más jóvenes con enfermedad más compleja que tienen más tiempo de camas en UCI, que nos ha disminuido la rotación. La mortalidad sigue alta. Diariamente fallecen entre 20 y 24 personas por problemas asociados al coronavirus en el departamento. Y es que médicos y científicos calificaron el momento que vive el país por la pandemia como el más crítico y el más caótico. Acceder hoy a una cama UCI es una tarea imposible. Desde el cuerpo médico se hace un angustioso llamado a los colombianos al autocuidado. Él es el doctor Jorge Maecha, es el director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Blas de la Subred Centro Oriente. Para él, solo hay un calificativo frente a la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia. Es caótica, estamos evidentemente viendo
aumentó la mortalidad, aumentó el número de contagios y aumentó el número de ocupación. Entonces las personas, ahorita hay personas que están esperando una cama UCI y ha sido imposible. Es la misma opinión del doctor Henry Gallardo, director de la Clínica Santa Fe, quien califica el momento como el más fuerte. Estamos en una meseta al tope de la exigencia para el país. El sistema de salud ha respondido, los hospitales hemos respondido, pero la situación es altamente compleja y necesita que todos entendamos el riesgo que hay allá afuera y que nos cuidemos. La alta mortalidad que se presenta estos días por COVID para los científicos solo tiene una explicación. Se le perdió el respeto al COVID, entonces las personas tienen miedo de que se atiendan en UCI, no tienen miedo de las aglomeraciones. Tienen miedo a la vacuna, pero no tienen miedo a reunirse en actividades, en reuniones familiares. Entonces tenemos un problema grave y es que las personas le temen a la solución y no le temen a la enfermedad. Así las cosas, el panorama no es nada halagador si los colombianos no atendemos el llamado a cuidarnos. Realmente incluso podemos llegar a superar esa brecha que están mencionando de 800 muertos, sí la podemos llegar a superar. Para los médicos y científicos, llama la atención que ahora los pacientes en las unidades de cuidado intensivo duran más tiempo, lo que hace más dramática la situación a la hora de conseguir una cama libre. Precisamente en Bucaramanga, por la alta ocupación de camas UCI, las autoridades reactivaron la aplicación del toque de queda y la ley seca. Desde hoy hasta el próximo 21 de junio regirá nuevamente el toque de queda y la ley seca en Bucaramanga y Santander, todos los días desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Esta medida se toma debido a la situación epidemiológica y de orden público. Entonces lo que estamos buscando con esta medida es, si tenemos UCIs al 100% como estamos en el día de hoy, y a eso le sumamos un factor adicional de ocupación por UCIs, por producto de los heridos, por las riñas y producto de los accidentes de tránsito, pues vamos a incrementar aún más el problema de sobreocupación de UCIs. La ocupación de camas UCI en el área metropolitana sigue siendo crítica. Hoy llegó al 99,45%, es decir, de 546 unidades, solo hay disponibles 3. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el próximo martes llegará al país el primer lote de vacunas de Janssen que ayudará a reforzar el Plan Nacional de Vacunación. Este fin de semana se buscará vacunar a cerca de 1 millón de personas. Por esa razón, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que Colombia será el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas de Janssen. El primer lote de 480.000 dosis de este laboratorio llegará el próximo martes. Dentro del Plan Nacional de Vacunación, esta vacuna es supremamente importante para poder efectuar vacunaciones masivas con unificación de etapas en municipios apartados del país. El jefe de la cartera de salud dijo además que esta vacuna solo requiere de una dosis, por lo que 300.000 de ellas irán para las zonas más difíciles de orden público y las más alejadas de los cascos urbanos. Para ser aplicadas en 44 municipios correspondientes a 25 departamentos que nos han presentado planes para unificación de etapas. De otra parte, el gobierno realizará este fin de semana la jornada conocida como de intensificación, que busca masificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 entre los mayores de 50 años. El objetivo es mantener un promedio de 250 a 300.000 vacunas aplicadas en todo el país durante el puente festivo. La Contraloría General advirtió que la continuidad del Plan Nacional de Vacunación está en riesgo debido al rezago en los pagos a instituciones prestadoras de salud IPS. En el debate realizado por el senador Carlos Fernando Motoa sobre el Plan Nacional de Vacunación, la Contraloría General de la República advirtió sobre la demora del pago a las instituciones prestadoras de salud por la vacunación. Ya hay muchas IPS que nos han manifestado en la Contraloría General de la República que tienen la intención de dejar de vacunar si no realizan esos pagos prontamente. El senador insistió en que es gravísimo en plena reactivación económica y cuidado de la salud de los colombianos que esos pagos no lleguen a tiempo. Es fundamental que ese giro de recursos a la IPS vacunadora llegue en cuanto antes para poder sostener y ser eficaces en el Plan Nacional de Vacunación. Y en el mismo debate, el ministro de Salud advirtió que los profesores no tienen excusas para retomar clases presenciales el 15 de julio. Los niños colombianos han sufrido año y medio en su salud mental, en sus problemas, en riesgo de maltrato, han sufrido en problemas de obesidad, tenido cantidad de sufrimiento. Nosotros tenemos que lograr
que los niños regresen al colegio y la vacuna no va a ser una excusa y no puede ser. De manera que los niños colombianos, los docentes tienen ya las vacunas para que no haya más excusas frente a esa posibilidad de ingresar. Dijo que a la fecha ya han sido vacunados 166.000 docentes y que para la segunda dosis están aseguradas las vacunas. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que las existencias de vacunas en la ciudad alcanzan hasta el martes y pidió al gobierno celeridad en la entrega de nuevas dosis. La alcaldesa Claudia López confirmó que Bogotá tiene vacunas contra el COVID-19 para los próximos 4 días. Hay vacunas para Bogotá hasta el martes. Teníamos hasta hoy, estábamos muy preocupados que se nos iban a acabar hoy. Nosotros con todos los puestos de vacunación puestos y que se nos acabara la vacuna. Entonces, anoche nos mandaron más vacunas. Bogotá ha aplicado más de 2.400.000 dosis y aunque para este puente el proceso de inmunización está garantizado, los biológicos disponibles están por acabarse. ¿Qué le pedimos nosotros al ministerio? Que nos asegure que cada semana nos da 500.000 de vacunas. Si el ministerio no las entrega, nosotros en 100 días tenemos vacunada y cuidada a Bogotá. López también se refirió a la falta de acuerdo entre el Comité del Paro y el gobierno nacional. Ni Bogotá ni Colombia se pueden quedar atrapadas en mezquindades personales y electorales. Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento de Bogotá a cielo abierto 2.0 en la localidad de Kennedy. Hoy se conocieron alarmantes cifras sobre el aumento del trabajo infantil en Colombia en medio de la crisis económica desatada por la pandemia. La explotación infantil, más conocida como esclavitud de niños y niñas, es cada día más evidente en Colombia. Este trágico panorama empaña el crecimiento educativo de los menores de edad que son obligados a ejercer actividades laborales. La Universidad del Rosario reveló las escalofriantes cifras este viernes. 523.000 niños entre los 5 y los 17 años hacen parte de esta desgarradora estadística. A partir de la crisis económica y sanitaria del coronavirus, que está presionando el crecimiento nuevamente del trabajo infantil en función del cierre de escuelas, la brecha digital y la necesidad de contar con salarios e ingresos de complemento. Afrontando una crisis económica y sin oportunidades de estudio, el país enciende las alarmas. Constituye uno de los principales desafíos de cara a la política de reactivación que está transitando Colombia. Preocupa que en su mayoría los niños son usados para fines económicos familiares o de otra índole, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores. La Fiscalía llamó a juicio a Carolina Galván, madre de la menor Sara Sofía, y a Nilson Díaz, padrastro de la niña, por la misteriosa desaparición de la pequeña ocurrida ya hace 5 meses. Desde el 28 de enero no se tiene información sobre el paradero de la niña Sara Sofía. La teoría de la Fiscalía apunta a que la menor falleció tras ser golpeada y posteriormente su cuerpo fue arrojado al río Tunjuelito. Los responsables serían su madre Carolina Galván y su padrastro Nilson Díaz, quienes fueron llamados a juicio hoy por el delito de desaparición forzada y se exponen a penas de más de 25 años de cárcel. En el documento de acusación, la Fiscalía detalla: en diligencia de interrogatorio a indiciado, Carolina reitera que la verdad es que la niña falleció el 27 de enero del presente año y posteriormente su cuerpo fue arrojado al caño Tunjuelito. La Fiscalía recalca que no ha encontrado el cuerpo de la menor. La hipótesis que ha cogido más fuerza es que la niña falleció y el cuerpo sin vida, luego de ser envuelto en una manta azul, se introdujo en un costal. En el juicio, la Fiscalía presentará 64 pruebas que vincularían a la pareja con el crimen. El presidente Iván Duque calificó como desfachatado al directivo de FECODE, Nelson Alarcón, quien admitió que tiene aspiraciones políticas y electorales con su participación en el Comité Nacional del Paro. Según el diccionario de la Real Academia, la desfachatez es obrar o hablar con excesiva desvergüenza, sin respeto y con descaro. Para el presidente Iván Duque, ese calificativo lo merece una persona que promueva los paros con propósitos electorales, tal como lo reconoció Nelson Alarcón del Comité Nacional del Paro. Y es absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con argumentos políticos, con pretensiones electorales o electoreras.
Duque, quien no mencionó por su nombre al dirigente sindical de FECODE, también le dio connotación de subversivo. El que pretenda hacer política afectando los derechos al trabajo, a la vida, a la niñez, derecho a la salud, claramente no está aspirando a nada que sea provechoso, todo lo contrario, está atizando la destrucción del orden constitucional y la afectación de la sociedad colombiana. El presidente Duque, hablando en un acto en la Escuela de Cadetes de la Policía, también señaló que los bloqueos no hacen parte de la protesta pacífica y deben ser enfrentados con la Constitución, la ley y la fuerza pública. Y por su parte, el dirigente de FECODE, Nelson Alarcón, respondió asegurando que la desfachatez y la vergüenza provienen del gobierno, que no ha querido avanzar en la negociación del pliego de emergencia radicado hace un año. Nelson Alarcón, dirigente de FECODE, aseguró que la desfachatez y la vergüenza es del gobierno por sus constantes incumplimientos. Vergonzoso es el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, que realmente no genera unas verdaderas políticas para mitigar el hambre. Vergonzoso es el presidente que no genera una política de empleo para que nuestros jóvenes estén laborando, trabajando. Respecto a la polémica por el video, Nelson Alarcón aseguró que estamos en un Estado social de derecho. Aquí pareciera que es realmente un pecado hablar y pensar en el proceso electoral del 2022, que es diferente a las pretensiones de este paro nacional. Nelson Alarcón también le respondió a los miembros del Centro Democrático que le pidieron a la registraduría que ningún miembro de FECODE sea jurado en las próximas elecciones. Que excluya de los listados de jurados de votación a FECODE. Los jurados de votación deben ser transparentes, objetivos, dar las garantías de imparcialidad en las elecciones al pueblo colombiano. Tienen miedo que la ciudadanía, bajo el criterio democrático, vayan a las urnas en el 2022. Tienen miedo que la democracia realmente impere ¿sobre quién? Sobre estos burócratas que se han robado y han saqueado el país durante muchos años. Finalmente, Nelson Alarcón dijo que el comité analiza nuevas alternativas para continuar con el paro. El presidente Iván Duque pidió a la fuerza pública que se mantenga siempre abierta al escrutinio público, pues en su concepto nada malo tienen que esconder. Dirigiéndose a más de 600 alumnos en la Cátedra Colombia, el presidente Iván Duque declaró hoy que los miembros de las fuerzas militares y de policía no deben temer a la estigmatización y a la generalización que muchos quieren hacer de la fuerza pública. Las fuerzas deben siempre distinguirse por estar abiertas a cualquier escrutinio, a la estandarización de procesos, a la estandarización de protocolos, y donde por encima de cualquier adversidad sea la transparencia en el actuar la que muestre que las fuerzas no tienen nada que esconder. En este evento que organiza anualmente la Escuela Superior de Guerra, el mandatario nacional también pidió a los militares y policías que mantengan la frente en alto y el cuerpo erguido ante la nación. El patrimonio cultural está en jaque. Más de 15 estatuas centenarias han sido vandalizadas en el marco del paro. En Bogotá, 4 ya han sido desmontadas preventivamente. El Ministerio de Cultura abrirá espacios para repensar estos símbolos. ¡Hemos tumbado al violador! ¿Reivindicación histórica o vandalismo? Que nos llegaron con una falsa historia. Es el debate que se ha abierto tras el desmonte de por lo menos 15 estatuas en el marco del paro nacional. El que está defendiendo las estatuas, el que está sintiendo agredido es porque no tiene una memoria de país, no tiene una memoria de los orígenes. El país no puede darse el lujo de desbaratar todas las plazas y parques o desmontar su espacio público y construido también socialmente por una mala interpretación. En estos pedestales vacíos reposaban 4 estatuas centenarias. Gonzalo Jiménez de Quesada en la Plaza del Rosario, el Bolívar ecuestre en el Monumento a los Héroes, la Reina Isabel y Cristóbal Colón en la calle 26, retirados estos últimos en la madrugada por el Ministerio de Cultura. Querer tumbarlas es como borrar un momento de la historia. Estos monumentos estarán por unos días en la Estación de la Sabana, donde serán restaurados mientras se define su suerte. No condenar el objeto a partir de ese juicio histórico que se hace, es decir, yo creo que el objeto puede ser resignificado, la información sobre el personaje. La suerte de la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, se define en mesas de trabajo.
Más que deshacernos, lo que creemos es que hay que gestar nuevos monumentos, nuevos símbolos, esculturas de nuestro mestizaje. La alcaldía de Pasto resguarda la estatua del prócer Antonio Nariño derribada por manifestantes mientras hay condiciones para reinstalarla. En Popayán se sigue esperando la decisión de las autoridades municipales sobre si la estatua de Sebastián de Belalcázar regresará al Morro de Tulcán o será erigida una nueva imagen. El expresidente Juan Manuel Santos aseguró ante la Comisión de la Verdad que el origen de los falsos positivos fue la presión al ejército para conseguir bajas. Santos indicó que hizo todo lo humanamente posible para detener estos hechos y pidió perdón a las víctimas. El expresidente expuso su versión sobre los falsos positivos que ocurrieron antes y durante su gestión como ministro de Defensa. Lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Explicó la política de derechos humanos que puso en marcha y las directivas que firmó para frenar los falsos positivos. Modificar la medición de los resultados operacionales, privilegiando las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y estas, a su vez, sobre las muertes en combate. El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas. Les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctima de este horror, desde lo más profundo de mi alma. También destacó el trabajo de la ONU, la Cruz Roja y las personerías que ayudaron a descubrir esta macabra práctica. La Fiscalía formuló cargos a 3 empresarios vinculados con una operación de lavado de dinero de la multinacional Odebrecht. El ente investigador indicó que cerca de 3.800 millones de pesos relacionados con la multinacional Odebrecht ingresaron al país a través de un contrato simulado suscrito con una empresa vinculada al empresario Esteban Moreno. Incrementó injustificadamente su patrimonio y el de Esteban Moreno Pérez y a través de este presuntamente la campaña de Santos Presidente 2014. La Fiscalía le formuló cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey, quienes no aceptaron los delitos. No acepto, su señoría. El contrato era ficticio y sirvió para que la concesionaria constructora Ruta del Sol Consol transfiriera la suma de 3.894.748.497 pesos con 78 centavos. El contrato simulado mencionado por la Fiscalía tenía relación con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. La Corte Constitucional precisó los alcances de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la destitución de funcionarios elegidos por voto popular. Esto basándose en el fallo proferido en favor del exalcalde y hoy senador Gustavo Petro. La Corte Constitucional respondió a una demanda que llegó a este tribunal sobre la destitución de funcionarios elegidos por voto popular. Según el demandante, el Consejo de Estado, por ser una autoridad administrativa, no puede apartar del cargo a los elegidos en las urnas. La magistrada Cristina Pardo respondió que la expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los elegidos por voto popular no pueden ser apartados de su cargo por decisión de autoridad penal, no puede interpretarse literalmente. En criterio de la Corte Constitucional se mantienen las competencias tanto del Consejo de Estado como de los tribunales administrativos para decidir sobre la pérdida de investidura de esos funcionarios. Y agrega la Corte Constitucional que tribunales y Consejo de Estado pueden seguir decidiendo demandas por pérdida de investidura contra diputados, concejales y congresistas sin necesidad de un fallo de un juez. El fallo de la Corte Interamericana puso a Colombia en un escenario muy complejo. Deben buscar la manera de armonizar esas dos aproximaciones, que dicho sea de paso, persiguen ambas la materialización de valores muy importantes. Finalmente, la Corte dice que el Consejo de Estado es una autoridad judicial y no puede ser considerada como una de las autoridades administrativas que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ceremonia realizada en la Catedral Primada, la Iglesia Católica renovó la consagración de Colombia al Corazón de Jesús. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, pidió por los heridos y mutilados durante la protesta social. La primera vez que Colombia fue consagrada al Corazón de Jesús fue en 1902, el 22 de junio, al término de la Guerra de los 1000 días, guerra fratricida entre liberales y conservadores, guerra en la que el país perdió a Panamá, guerra por la cual al final se construyó el Templo del Voto Nacional para pedir por la paz y reconciliación de Colombia. Situación de crisis social como la que atraviesa hoy Colombia por el estallido que tienen en la calle a miles y miles de personas y a otros tantos generando violencia, generando caos. Caos que ha dejado cientos de heridos, por los cuales la Iglesia Católica pide. Hoy también hay tantas vidas de niños, jóvenes, que ven truncadas sus esperanzas y aspiraciones. Tantos heridos, desaparecidos y mutilados que deja la violencia y el sufrimiento de los que son atravesados por la lanza de la desesperanza o de la pandemia. Y a nombre de la jerarquía eclesiástica, Monseñor Urbina manifestó que la tarea no es fácil, pero que hay que emprenderla. Superar los conflictos, las divisiones, las violencias, las injusticias, las inequidades, no será fácil. En la ceremonia participaron todos los jerarcas católicos de Colombia encabezados por el nuncio apostólico. Las fuertes lluvias de las últimas horas en Medellín dejaron un muerto y múltiples inundaciones. Una de las situaciones más difíciles se presentó en el barrio Villatina, en donde colapsó la estructura de una vivienda y una mujer murió atrapada bajo los escombros. Decenas de vehículos quedaron atrapados sin poder salir de las inundaciones. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció traslados presupuestales para garantizar la financiación de programas sociales que están a punto de expirar. También apreció. El gobierno busca fórmulas presupuestales para garantizar la financiación de forma temporal de los programas sociales mientras surte el trámite de la reforma fiscal en el Congreso que se discutirá en el segundo semestre del año. Por ejemplo, se busca con prosperidad social recursos para el programa de ingreso solidario. El Ministerio de Hacienda trabajará en mesas regionales para generar estabilidad a dichos programas de forma permanente. En la medida en que logremos la construcción de esos consensos, Colombia sea capaz de enfrentar esa estabilidad social que es tan importante, esa estabilidad económica que también es indispensable y en las finanzas públicas y también una reactivación en el crecimiento de la economía. Barranquilla será la primera ciudad en recibir la visita del gobierno. Se insiste en eliminar beneficios tributarios. Tiene que reducir los beneficios tributarios. Según la misión de expertos, los beneficios equivalen a 6.5% del PIB. La reforma fiscal sería radicada al Congreso el próximo 20 de julio. Ante el Consejo de Bogotá se radicó el plan de rescate de la economía de la ciudad, el cual contempla inversiones por 1.8 billones de pesos. El plan de rescate social destinará 670.000 millones de pesos para garantizar la renta básica de los más pobres en Bogotá y la generación de empleos para mujeres y jóvenes. Vamos a ir principalmente buscando a los pobres extremos de Bogotá y les vamos a ayudar proporcionalmente más a los que están en mayor pobreza. La mayor parte de los recursos, 1.1 billones de pesos, se pedirán para cubrir el hueco fiscal en Transmilenio dejado por la pandemia. Como resultado de la pandemia, la cosa fue peor, claramente porque se cayó la demanda. El proyecto busca incrementar la tarifa del ICA para el sector financiero. Lo estamos incrementando hasta el 15 por mil a partir del próximo año. El Consejo de Bogotá fue citado a sesiones extras para tramitar la iniciativa. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, autorizó la integración de 2 contratos mineros de la Drummond en el Cesar, lo que permitirá al departamento recibir más recursos de regalías. La entidad dio luz verde al proyecto de integración de títulos mineros operados por la Drummond en el departamento del Cesar. El plan de producción de la compañía busca aumentar los niveles de reserva de carbón en el proyecto denominado El Corozo y que dará continuidad
a la explotación de la loma en esta región del país. Aumentará las regalías de 7.69% a 9.67%, una nueva cláusula social y prelación para la región en empleo y servicios, un aporte significativo para la región y para el país. Los aportes iniciales superan los 18.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.261 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 3,67% a 5 pesos con 8 centavos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida de 3,26% a 70.520 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 24.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,12% a 1.083 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.626 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.630 pesos y la venden entre 1.680 pesos. Un euro cuesta 4.425 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 57 centavos. El azúcar se transó en 17,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.391 pesos. Por primera vez en 2 años, los líderes del Grupo de los 7 se reunieron de manera presencial y lo hicieron en una cumbre que tuvo como tema dominante la vacunación contra el coronavirus, con el anuncio de la donación de 1.000 millones de dosis. Pero también se abordó el tema de la economía post-pandemia y el cambio climático. El Grupo de los 7, que reúne a los jefes de Estado de Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, dio inicio a su primera cumbre presencial en 2 años, en los que la agenda de estas importantes potencias cambió completamente. En el sur de Inglaterra arrancó el encuentro, que se desarrollará hasta el domingo y tiene como urgencia coordinar el apoyo y la distribución de vacunas en todo el mundo, especialmente para los países más pobres. De hecho, la principal promesa de la cumbre del G7 es la donación de al menos 1.000 millones de vacunas para avanzar en la inmunización global. La reunión también fue el primer gran debut internacional del presidente Joe Biden, quien busca recuperar la confianza perdida con Donald Trump. Otro de los temas centrales de la cumbre fue encontrar respuestas comunes a la crisis, como el cambio climático y la recuperación económica post-pandémica, mientras la reina Isabel realizó una recepción e incluso bromeó con los líderes del G7. Un grupo de más de 230 antiguos líderes mundiales, incluidos un centenar de expresidentes y exprimeros ministros, como el británico Gordon Brown, pidieron al Grupo de los 7 financiar la totalidad de las vacunas necesarias para la inmunización de las naciones más pobres. Gordon Brown, quien fue el jefe del gobierno británico entre 2007 y 2010, está entre los impulsores de la iniciativa de la organización humanitaria Save the Children para que los países del G7 financien la totalidad de la vacunación contra el COVID-19 en las regiones más pobres. It's a life and death issue. We're actually deciding who lives and who dies, particularly at this point where if we withdraw the money for vaccination, it's the equivalent of pulling away the needle from a kid or from an adult who's sick, who needs the vaccination. Para Brown, que el G7 pague no es un acto de caridad, sino una forma de autoprotección para detener la expansión de la enfermedad, evitar que el virus mute y vuelva para amenazarnos a todos, advirtiendo que la financiación que se requiere equivale a 30 peniques por cada persona en el Reino Unido a la semana. Y por un error de producción, Estados Unidos ordenó a Johnson & Johnson destruir 60 millones de vacunas contra el COVID. La noticia internacional. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pidió a Johnson & Johnson que desechara alrededor de 60 millones de dosis de su vacuna anti-COVID-19 producida en una planta de Baltimore, en Estados Unidos, debido a una posible contaminación. De momento, no puede autorizar de nuevo la producción en esa planta del estado de Maryland, que cerró en abril después de que una inspección reveló varias violaciones, incluida la posible contaminación de las vacunas con un ingrediente del biológico de AstraZeneca.
Si bien se desconocen los pormenores del error que llevó a la contaminación de todas estas vacunas, se sabe que se trató de una falla humana. Alemania anunció que flexibilizará y levantará desde el 1 de julio las restricciones a los viajeros que lleguen a su territorio. Desde hace un año, a raíz de la pandemia del coronavirus, Alemania tenía una serie de advertencias para los viajeros. Pero a partir del 1 de julio, el gobierno alemán suprimirá sus advertencias a quienes los visiten, procedentes de la mayoría de países del mundo, excepto aquellos donde el nivel de contagios de COVID-19 sea aún alto o exista una fuerte presencia de variantes. Es decir, que para naciones como Reino Unido o India, donde se registra una presencia importante de mutaciones muy contagiosas, las advertencias para los viajeros seguirán en vigor. Esta eliminación de restricciones no exime a los viajeros de presentar un test negativo reciente de COVID-19 o un certificado de vacunación. India enciende las alarmas por la rápida propagación del llamado hongo negro. El número de casos aumentó en 150%. Hasta el momento, India ha registrado un total de 31.216 casos y 2.109 muertes por el hongo negro, añadiendo una presión adicional sobre el sistema de salud del país que lucha contra una ola creciente de pacientes con COVID-19. En tan solo 3 semanas, el número de infecciones en la nación asiática por esta condición, que afecta con mayor frecuencia a los pacientes con coronavirus, aumentó en un 150%. Según las autoridades, el aumento de las cifras se debe en parte a la grave escasez del fármaco que se usa para tratar a quienes padecen por el virus. Habitualmente aparecen pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia y es causada por la exposición al moho. La enfermedad no es contagiosa y no se... Conmoción ha generado en España el hallazgo en el mar del cuerpo de una niña de 6 años, quien al parecer habría sido asesinada por su padre. La hermana de tan solo 1 año sigue desaparecida. Desde el pasado 27 de abril, la Guardia Civil Española realizaba labores de búsqueda de la menor Olivia de 6 años, desaparecida con su hermana Ana de 1 año en Tenerife, después de que su padre, Tomás Jimeno, no se las devolviera a su madre y le advirtiera que no las iba a volver a ver. Hoy el cuerpo de Olivia fue hallado en el mar con la ayuda de un robot del buque de búsqueda, a 1000 metros de profundidad dentro de una bolsa atada al ancla de una embarcación propiedad del padre. Las autoridades creen que Tomás secuestró a sus 2 hijas y las habría drogado antes de acabar con sus vidas. Hasta ahora la investigación de la policía sugiere que el hombre podría haberse suicidado luego de asesinar a las menores. La Junta del Premio Pulitzer otorgó una mención especial a la adolescente que grabó la detención y posterior muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, hecho que desató protestas contra la violencia racial. Darnella Fraser, de 17 años, fue reconocida en la ceremonia en la que se anunciaron los premios de periodismo 2021. El jurado destacó lo que denominó como su valiente informe sobre la muerte de Floyd en mayo de 2020. En Rusia, los habitantes de un vecindario salvaron la vida de 3 niños tras percatarse del incendio en el apartamento donde habitan en la ciudad de Kostroma. Los residentes locales decidieron actuar por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos. Treparon por el tubo del desagüe del edificio para rescatar a los menores. Nadie resultó herido en la maniobra. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, canciller también de la Nación. Señora vicepresidenta, tenemos entendido que en la primera semana del próximo mes viaja usted en compañía del ministro de Hacienda, del presidente de Ecopetrol y de los presidentes de los más importantes grupos económicos de Colombia a realizar una visita a Washington y a Nueva York. ¿Cuál es el objetivo de esa gestión, señora vicepresidenta? Querido Yamil, muchas gracias. Realmente este es parte de un trabajo que vamos a estar haciendo permanentemente, mostrar en la comunidad internacional todas las cosas positivas que tiene Colombia, mostrar la verdad verdadera,
mostrar que evidentemente estamos sufriendo un momento de dificultades como lo está sufriendo el mundo entero, pero que en medio de esas dificultades tenemos la pujanza de un sector empresarial comprometido. Estamos totalmente convencidos de que lo que está pasando hoy lo vamos a dejar atrás, pero sobre todo que tenemos que seguir mostrándole a los inversionistas, a los fondos, por supuesto a otros empresarios, que Colombia es el mejor lugar para invertir, que Colombia es un país confiable, que tiene una institucionalidad, una garantía para los inversionistas, una economía de mercado y que sin duda para todos los americanos y las empresas de Estados Unidos es el mejor país para atraer las inversiones, para ese nearshoring, para esa nueva inversión en la región, porque sabemos que Estados Unidos quiere seguir produciendo en la región, generando cadenas de valor, exportando productos que tengan este valor agregado regional, y a eso vamos a ir y vamos a tener cita con congresistas, que nuestros propios empresarios les cuenten lo que están haciendo sus empresas, ese compromiso enorme con generar empleos, con dignificar la vida de los colombianos a partir del empleo. Nuestro compromiso por acabar la pobreza extrema tiene un nombre claro y concreto: empleos, empleos y más empleos. Y eso es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas, Yamid. Ahora, señora vicepresidenta, ¿por qué se incluye al señor doctor Bayón, presidente de Ecopetrol? ¿Qué tipo de gestión se le encomienda a él en esta visita a Washington y a Nueva York? Yamid, hay muchas cosas positivas. Lo primero, pues obviamente vemos nosotros cómo a pesar de tantas dificultades, pues hemos mantenido nuestra producción petrolera. Lamentablemente algunas restricciones por todos estos bloqueos que le hicieron tanto daño al país y frenaron buena parte de la producción y las exportaciones, pero lo más maravilloso, Yamid, es ver cómo Ecopetrol se está convirtiendo en una empresa líder a nivel global en las energías renovables no convencionales. Su participación futura, con lo que obviamente es esta adquisición de ISA, la va a convertir en una empresa que a nivel global va a pisar muy duro. Y es importante mostrar esto. Ahora, mire, señora vicepresidenta, ¿qué es lo que pasa con Venezuela? Su Cancillería autorizó la apertura de la frontera, pero el señor presidente Maduro dijo que no, que ese no era un asunto unilateral, sino bilateral. ¿Proyecta usted de alguna manera, señora canciller, algún diálogo con el gobierno de Venezuela para permitir esa reapertura? A ver, Yamid, ustedes saben que esta frontera con Venezuela desafortunadamente está pues muy afectada también con el hecho de que haya una dictadura en Venezuela, una dictadura que no le permite a sus ciudadanos entrar y salir libremente, desafortunadamente, y nosotros también sabemos que por cuenta de esta pandemia se cerraron todavía más las fronteras con todos los países vecinos. Hoy estamos en un proceso de reabrirlas, todas y cada una de ellas, primero tomando muchos controles en materia biosanitaria. Lo más importante para nosotros es entender, estamos en un pico muy difícil de esta pandemia, donde cada vez tenemos que ser más conscientes todos de cuidarnos, el autocuidado, la protección de nuestros seres queridos, y eso pasa también por el trabajo en las fronteras. Hay que reabrir porque necesitamos también que esas poblaciones de frontera puedan activar sus pequeños negocios, puedan los pequeños transportadores seguir obviamente con su actividad económica, y pues obviamente lograremos que estas fronteras se reactiven más rápidamente con los gobiernos vecinos que quieran activar la frontera. El caso de Venezuela, desafortunadamente, pues al tener una dictadura sabemos que para ello la prioridad no es el desarrollo económico de sus habitantes de frontera, pero del lado colombiano esa frontera la vamos a tener abierta con todos estos controles en materia biosanitaria. Sí, pero con todo respeto, señora canciller, no me respondió usted la pregunta, en el sentido de, ¿proyecta la Cancillería de Colombia algún diálogo con el gobierno Maduro para reabrir de común acuerdo la frontera con Venezuela o no? A ver, Yamil, le voy a decir con toda la franqueza, usted sabe que el tema de Venezuela es un tema altamente sensible
y es una relación que está fracturada por cuenta de que hay una dictadura en Venezuela, no hay un gobierno legítimo, no se ganó una elección, no se posesionó ese gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Hay una situación de hecho. A nivel de frontera hay conversaciones entre los ciudadanos de un lado y del otro. A mí me dicen que algunos han hablado con gobernadores del otro lado de la frontera, pero la verdad es que la relación del gobierno de Colombia pues no existe con la dictadura por razones de fondo, porque allí la verdad es que sabemos nosotros que se ha desconocido una democracia, pero también que hay una situación de verdad muy difícil en materia humanitaria y sobre todo no hay libertades, no hay libertades. Procuraremos que se pueda restablecer, ojalá, entre los ciudadanos esta cercanía, este paso en las fronteras, si Dios quiera, ojalá que haya pronto las condiciones para que pueda haber esa transición democrática que nos permitan retomar todo el trabajo institucional y empresarial con Venezuela. Pero por lo pronto, Yamil, desafortunadamente esto se limita a lo que se está haciendo por parte de las poblaciones de frontera. Mejor dicho, señora canciller, la respuesta es no habrá diálogo con Maduro, no. Yamí, por lo pronto estamos buscando restablecer esta frontera, el trabajo entre ciudadanos de ambos lados y por lo pronto la política exterior nuestra sigue realmente abocando y pidiendo que haya una transición democrática en Venezuela. Por esa razón, la coyuntura nuestra tenemos que verla en esa perspectiva, cómo retomar una apertura a la frontera para los ciudadanos y cómo seguir propiciando que haya una transición democrática en Venezuela. Señora vicepresidenta, doctora Marta Lucía Ramírez, hoy canciller de la República, nos alegra mucho que este nuevo cargo que usted ejerce ahora, pues la haga mucho más visible. Muy amable vicepresidenta canciller, muy querida. Muchas gracias, querido Yamil. La verdad es que los temas que manejamos en la vicepresidencia eran temas muy importantes y siguen siendo el tema de equidad de género, el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Usted aquí ha sido una persona que siempre ha puesto tanto ese tema sobre la mesa. Lástima que fueron temas invisibles, pero de alguna manera allí están, siguen siendo importantes, han tenido una agenda internacional y nacional muy relevante y ahora bueno, acá seguimos en este proceso de mostrar a Colombia la verdad verdadera de Colombia internacionalmente, todo lo que tenemos positivo, todo lo que tenemos atractivo y todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos y también reconocer aquello en donde tenemos desafíos, dolores, problemas que tenemos que ir superando con la unión de todo el pueblo colombiano y con el apoyo de periodistas con tanto liderazgo y credibilidad como usted, Yamil. Muchas gracias por este espacio. A usted, doctora Marta Lucía, muchas gracias y a ustedes televidentes también por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.